Hola a todos, bienvenidos a mi página. Mi nombre es Laura Pérez y hoy vamos a estudiar movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero antes de ver de lleno este tema, vamos a ver algunas generalidades que nos van a permitir una mayor comprensión del tema, ¿sí? Bueno, como nosotros ya sabemos, estos temas corresponden a la física. ¿Qué es la física? Es una ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza con el apoyo de la matemática y se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así como también los vínculos que se establecen entre ellos. ¿Qué es la cinemática? Bueno, uno de los objetos de estudio más básicos de la física es el movimiento de aquello que nos rodea. La cinemática es la rama de la física que estudia y describe el movimiento de los cuerpos. Se dice que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de un lugar respecto del otro. Por ello, para poder estudiar el movimiento de un cuerpo, es necesario elegir un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un lugar donde se observa el movimiento. Por ejemplo, En la primera situación, consideramos a María como nuestro sistema de referencia. Pues bien, cuando el carro avanza hasta el otro punto, podemos observar que con respecto a María, el conductor del auto cambió de posición. Ahora vamos a tomar como sistema de referencia al copiloto del auto. Cuando el carro avanza hasta el otro punto, podemos notar que con respecto al copiloto, el conductor no cambió de posición. Para el copiloto, el conductor siempre estuvo sentado a su lado. Por lo tanto, no basta decir que una cosa se mueve, sino que es necesario añadir respecto a quién o qué se mueve. uno de los conceptos que se debe definir para analizar el movimiento de los cuerpos es la trayectoria, que es la forma de camino realizada por un objeto en movimiento. Para poder comparar qué tan aprisa se mueve un objeto, se utiliza el concepto de rapidez. Para conocer lo rápido que se mueve un objeto, se puede tomar en cuenta la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer dicha distancia. Por esta razón, se define la rapidez como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Normalmente se utilizan las palabras rapidez y velocidad indistintamente. Sin embargo, existe una diferencia entre estos términos. Con la rapidez obtenemos solo un dato, un número llamado también escalar. Al decir que una persona corre a una velocidad de 50 km por hora, nos estamos refiriendo a la rapidez. Pero con tan poca información es imposible determinar dónde estará esa persona en el futuro. En cambio, la velocidad es un concepto mucho más amplio que la rapidez. La velocidad es un vector porque además del valor numérico indica la dirección y el sentido de un objeto. Un ejemplo sería decir que la persona se mueve a una velocidad de 50 km por hora y 65 grados al oeste. En este caso estamos expresando una dirección que se refiere a los grados y un punto cardenal que representa el sentido. MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Cuando hablamos de uniformidad, queremos decir que sus características son constantes. En este caso, la velocidad es constante, debido a que no hay variación de la aceleración. Podemos decir entonces que la variación es igual a cero. Como se puede apreciar en el ejemplo, ellos no variaron su velocidad en ningún momento del trayecto. Por otro lado, MRV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado, pues, a diferencia del anterior, todos sus componentes son variables, es decir, la velocidad aumenta o disminuye. Esto se debe al aumento o disminución de su aceleración.
En este tipo podemos notar dos movimientos: acelerado, que es cuando su velocidad aumenta, o desacelerado, cuando la velocidad disminuye. Se puede ver cómo varió la velocidad y aceleración en el trayecto. Para describir matemáticamente el MRU de un cuerpo, solo se necesita de una ecuación, donde x de t es la posición del cuerpo en cualquier instante de tiempo t. X sub i es la posición inicial del cuerpo. B es la velocidad con la que se mueve el cuerpo. T es un instante de tiempo cualquiera. Y T sub i es el instante inicial del movimiento. La velocidad de un MRU se puede calcular con la siguiente fórmula, donde v es la velocidad con la que se mueve el cuerpo. X sub f es la posición final. X sub i es la posición inicial. T sub f es un instante final del movimiento del cuerpo. Y T sub i es un instante inicial del movimiento. Para describir matemáticamente el MRV de un cuerpo, solo se necesita de una ecuación. La misma nos va a brindar información acerca de su posición, donde x de t es la posición del cuerpo en cualquier instante de tiempo t. X sub i es la posición inicial del cuerpo. V sub i es igual a la velocidad inicial con la que se mueve el cuerpo. T es un instante de tiempo cualquiera. T sub i es el instante inicial del cuerpo. Y A es la aceleración del cuerpo. La velocidad de un MRV se puede calcular con la siguiente fórmula, donde v de t es igual a la velocidad del cuerpo en un instante t cualquiera. V sub i es igual a la velocidad inicial del cuerpo. A representa la aceleración. T es un instante de tiempo cualquiera. T sub i es el instante inicial del movimiento.